por hacer contacto con nosotros desde Washington. Muchas gracias, muy buenos días a todo el panel y a las personas que siguen el programa. Giovanni. Las noticias que están ahora mismo ocupando la agenda de la capital política del mundo, Washington DC, básicamente son las mismas de las últimas semanas, pero estas han tenido diferentes o nuevos desarrollos. En el caso, obviamente, hay que hablar del impeachment, del juicio político. También continúa el tema de Irán y Estados Unidos. Ya en este caso ya las conversaciones están pasando a lo relacionado al enriquecimiento de uranio, y evidentemente un hecho muy importante que sucedió esta semana es la firma, si le podríamos llamar así, la firma de la paz comercial entre Estados Unidos y China. Pero regresando al impeachment, otra vez al juicio político, tenemos que decir que, bueno, como lo sabe todo el mundo, desde el 20 de enero del 2017, cuando fue la inauguración del presidente Donald Trump, su presidencia ha estado bajo un tremendo escrutinio, ¿no?, de la opinión pública, pero sobre todo de la oposición, de la Cámara de Representantes y parte del Senado. Pero esto ha aumentado en los últimos 2 años, y esta es la primera vez, podríamos decir, que la Cámara de Representantes se encuentra a punto de lograr su objetivo, que es sentar en el sillón de los acusados al presidente de los Estados Unidos. Y esto se logró después que ellos pudieron llevar a juicio político al mandatario, ¿no? En este caso, oficialmente el Senado ya dio comienzo al impeachment. Sin embargo, esto llegó gracias a nuevos hallazgos, ¿no?, a nuevas acusaciones en torno a estas alegaciones que se hacen en contra de Trump. Por ejemplo, Lev Parnas, que es uno de los acusados, uno de los nombres que ahora mismo aparecen y que tienen bastante atención, había dicho que tanto el presidente como Giuliani, en este caso, que él era uno de los colaboradores de Rudy Giuliani, es alcalde de Nueva York, tenían conocimiento de todas las cosas y sus manejos, tanto en Ucrania y esos temas. Entonces, esta publicación de documentos que reflejaban un seguimiento por parte de Giuliani también hacia la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, que es Mary Jovanovich. En este mismo orden, tengo para decirles a ustedes que es importante que sepamos que se pronostica que este juicio pueda durar varias semanas, sería en los próximos días de enero ahora, pero las posibilidades, ya esto desde mi punto de vista muy personal, que el presidente termine destituido son muy reducidas, son muy íntimas, son muy mínimas. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en el Senado los republicanos cuentan con mayoría. Estamos hablando de 53 a 47 senadores. Y por supuesto las reglas del impeachment requieren de una mayoría de 2/3. Eso es algo muy importante. Pero este hecho obviamente hará que Trump sea el primer presidente republicano en ser reprobado por la Cámara de Representantes. Ya lo fue, porque ya ellos aprobaron el juicio y lo enviaron al Senado, dado que en el 1964, recordemos, Richard Nixon no llegó a ser reprobado por la Cámara porque renunció justo antes de que se le abriera el proceso en su contra, el juicio. Y otro precedente que podríamos ver en este caso es en 1998 con Bill Clinton, un presidente demócrata que fue enjuiciado y salió airoso. Pero el primer presidente demócrata que realmente tuvo un proceso completo y fue declarado culpable, pero al final no fue hecho convicto, fue Andrew Johnson, que era un demócrata, y en el 1868 él fue este presidente que tuvo 35 votos en contra y 19 votos a favor. Es decir, que básicamente lo encontraron culpable, pero por el tema que yo he mencionado anteriormente, no fue hecho convicto. Es decir, no lograron las 2/3 partes, mayorías de la Cámara del Senado para hacer esto. Es decir, que puede ser que Trump, por ejemplo, termine con menos votos a favor y al final no termine siendo encontrado culpable simplemente por este tecnicismo o por estas reglas que son los mismos procedimientos del impeachment. Ahora, lo que pasó con la Cámara de Representantes el miércoles fue se pudo ver 230 representantes que votaron a favor, eran demócratas, votaron a favor del proceso, a favor del juicio, en contra de 197 representantes que votaron en contra del juicio. Entre estos había unos
195 republicanos y 2 demócratas. Entonces, la única abstención que pudimos ver en este caso fue la de la congresista demócrata Tulsi Gabbard, porque sabemos que ella obviamente está ahora mismo corriendo por la presidencia de los Estados Unidos. Y aquí hay un detalle muy importante, señores y señoras, aquí hay un detalle bastante importante, que probablemente está aislado, pero tiene algún peso específico a la hora de otras cosas, desencadenar otros procesos como son las elecciones del próximo año, como es la carrera que se está llevando a cabo, la campaña. Por ejemplo, si este proceso dura 3 semanas, digamos, o dura un mes, eso significaría que candidatos demócratas que son senadores como Bernie Sanders, como Amy Klobuchar, como Elizabeth Warren, estarían acuartelados por 3 semanas o por un mes en el Senado trabajando en este caso, mientras que otros candidatos que no son senadores como Joe Biden o Pete Buttigieg estarían totalmente libres haciendo campaña, llevándoles una ventaja en estados claves como Iowa, mientras ellos estarían trabajando en el Senado. Curioso y relevante esto. Giovanni, Víctor Villanueva, el Leaf Partners, lo que plantea, ¿qué tanto puede cambiar? ¿Qué tanto puede validar un proceso más profundo, adicionalmente a lo planteado ya por los representantes en su instrumentación de expediente como tal? Muy bien, con relación a la profundización del proceso y si el proceso se vuelve más sólido, ¿no? Y que sea totalmente más íntegro y que pueda abordar temas más importantes. Recuerden que hay una discusión aquí, y la hubo desde el principio entre la Cámara de Representantes y el Senado, y era si iban a incorporar testigos al proceso. Obviamente la Cámara del Senado no quiere testigos porque de esa manera puede hacer un juicio más sumario, más expedito, y evidentemente podrían tener más posibilidades de absorber al presidente. Aunque esto ya no determinaría el resultado final, como he dicho en el principio, porque se necesitaría ese mínimo, ¿no?, de votación, aunque el presidente salga de manera negativa del proceso, y esto obviamente va a tener un impacto en el resto de su presidencia. ¿Aló? Bueno, Giovanni, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Giovanni? De tomar acciones. Está aquí. Está aquí. Antes de tomar acciones. ¿Me escuchan? Sí. Elías. Sí, Giovanni, Elías Cornelio de este lado, ¿cómo estás? Entonces, yo pienso que sí. Muy bien, Elías, ¿cómo estás con él? Todo bien. Una pregunta, mira, tú bien lo decías, inclusive el juez Robert, que es el que va a estar al frente, fue una persona que tuvo ya cierto encontronazo a nivel mediático con Donald Trump, pero este juez es prácticamente en este proceso una figura decorativa. ¿Entiendes tú que realmente está afectando la imagen de Trump como posible candidato republicano este proceso, o se mantiene sus niveles de popularidad y esto no está haciendo ningún tipo de caos para esa futura candidatura? La realidad es que los niveles de popularidad de Trump entre las personas que votaron por Trump se mantienen altos. Y tengo que ser honesto con esto. La realidad es que Trump tiene un voto muy duro. Es decir, esos miembros de la clase trabajadora, pero blanca, de los Estados Unidos y específicamente en las áreas rurales del país, se mantienen fieles a Trump. Y Trump lo había dicho en una ocasión, en uno de sus rallies, en uno de sus mítines. Yo tengo tanto apoyo que yo podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida y no perdería un solo voto. Entonces, tú tienes que tener en cuenta eso. Y lo más interesante de esto es que los americanos, mientras que otros países tienen otras prioridades a la hora de el debate en el tema político y en la campaña política, ¿no? ¿Cuáles son las principales prioridades de la sociedad, de la población? En este caso, sabes que en este país ya, por ejemplo, algunos aspectos muy básicos ya no se hablan de otras cosas, se hablan, por ejemplo, de la economía. Entonces, la economía ha tenido un buen desenvolvimiento durante el gobierno de Donald Trump. Probablemente no todo debido a él, porque sabes que en temas económicos muchas veces se toman medidas que luego los resultados se ven a largo plazo. Mira, tendremos que ver si esta bonanza que él está viviendo y esta tasa de desempleo tan baja que él está experimentando
tendría que ver, por ejemplo, con las medidas quizás no muy populares en su momento que tuvo que tomar Barack Obama durante la crisis del 2008, la crisis hipotecaria. Pero obviamente esto es como los presidentes que inauguran las obras, el crédito se lo lleva quien inaugura, no quien construye. Giovanni, Elvin Castillo, hermano, ¿sí? ¿Me escuchas? Por favor. Un abrazo. Claro que sí. Mira, una cosa, Giovanni, tú sabes que Donald Trump, por sus características como un outsider, como un tipo que no era un político de carrera, desde su campaña electoral tuvo incluso marcadas diferencias con muchas personas dentro de su propio partido republicano, y eso ha continuado con John McCain, el ex senador que falleció, y otras figuras claves del partido republicano. No pudiera gente, aunque no han presentado aspiraciones formalmente dentro del partido republicano, aprovechar esta coyuntura de conflicto para conspirar de alguna manera y tratar de aprovechar o de disminuir o reducir, a pesar de todas esas políticas económicas positivas que le ha tocado a Trump llevar. No hay oportunidad de que haya gente en el partido republicano que quiera aprovechar este contexto para tratar de disminuir a Trump. Yo pienso que todo es posible, pero la realidad es que tienes que tener en cuenta un poco la tradición, un poco la historia del país. Y cuando vemos la historia norteamericana de Estados Unidos, te das cuenta que generalmente, por tradición, es como un código no escrito. Los presidentes, cuando son incumbentes, repiten un periodo más. Muchas veces no encuentran mucha resistencia en su propio partido, porque ya es una costumbre que se da, aunque no quiere decir que no tengan candidatos que estén oponiéndose o que estén haciéndole frente, ¿no? Pero en este caso yo pienso que esto es lo más bonito de este proceso, porque en el caso del Partido Demócrata, la contienda inició con aproximadamente 20 candidatos, mientras que en el Partido Republicano el presidente parece que se encuentra solo en su reino, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo se van a desarrollar estas cosas. Tampoco no vas a querer salir en estos días y que te vayan a acusar o que te tachen de oportunista, ¿no? De que estás aprovechando este proceso que se está llevando en contra del presidente. Además, el mismo partido va a estar muy ocupado observando este proceso. Todos van a estar muy ocupados dando la atención que requiere este proceso de impeachment, porque obviamente va a, diría yo, a remover probablemente como un terremoto no solamente los cimientos del Partido Demócrata, pero también el mismo gobierno como tal, la Casa Blanca. Entonces luego va a venir otro proceso. Supongamos que Trump termine siendo destituido, que yo lo dudo, vendrá otro proceso que entonces será la sucesión y estarán aplicando la Constitución como establece esta línea sucesoral, y bueno, eso se puede tomar también unos días, ¿no? Aunque obviamente la sucesión en Estados Unidos, eso es algo inmediato. Se murió el presidente Kennedy, y justo en el mismo avión donde se trasladaba su cuerpo, el vicepresidente tomó el juramento cuando se trasladaba su cuerpo para Washington. Entonces es algo que también será muy expedito probablemente. Bueno, pero Giovanni, yo pienso que muchísimas gracias, ¿sí? Giovanni, por como siempre arrojarnos luz sobre todos estos temas tan interesantes. Viene Giovanni a final de mes al país y va a estar por acá con nosotros en cabina, así que ahí aprovecharemos. La primera parada obligatoria es tu mañana. Perfecto. Sin duda. Un abrazo, hermano, y feliz resto del día y de fin de semana para todos. Gracias. Bueno, Bueno, señores, ahí tuvimos a Giovanni y Vicente Romero desde Washington. Ya la gente sabe cómo anda la cosa por allá. Y